Imagínate que estás en una reunión familiar y de repente alguien menciona la palabra política. En cuestión de segundos, la paz se esfuma, la tía empieza a levantar la voz, el primo que nunca habla se transforma en un analista de geopolítica y alguien, inevitablemente, dice: «Es que los políticos son unos psicópatas». Pero espera un momento, ¿realmente los políticos tienen rasgos psicopáticos? ¿O es solo una exageración para desahogarnos cuando vemos decisiones que nos parecen frías e inhumanas? Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de los poderosos y averiguar si la psicopatía es un boleto de entrada al mundo de la política o si es solo un mito popular. Antes de que empieces a pensar en nombres específicos y me metas en problemas, déjame explicarte qué es realmente un psicópata. Hollywood nos ha vendido la imagen de asesinos en serie con una risa macabra y un hacha en la mano, pero en realidad la psicopatía es un trastorno de personalidad con características muy particulares. Falta de empatía, manipulación, narcisismo, impulsividad controlada y sobre todo una ausencia casi total de culpa o remordimiento. No todos los psicópatas son criminales ni terminan en la cárcel. De hecho, muchos de ellos triunfan en ámbitos como los negocios, las finanzas y sí, también la política. Aquí viene el dato curioso. Según estudios en psicología y neurociencia, ciertos rasgos psicopáticos pueden ser ventajosos en contextos de alto poder y competitividad. Piensa en esto: tomar decisiones difíciles sin que las emociones te paralicen, manipular a otros para obtener lo que quieres y actuar con una seguridad inquebrantable, incluso cuando todo está en llamas. ¿Te suena útil para alguien que quiere gobernar un país? De hecho, hay estudios que sugieren que los políticos, en promedio, puntúan más alto en rasgos de psicopatía que la población general. No significa que todos sean psicópatas diagnosticados, pero sí que ciertos aspectos de este perfil pueden estar más presentes en ellos. Robert Hare, el psicólogo que desarrolló la famosa escala de psicopatía, menciona que hay psicópatas de cuello blanco, aquellos que no matan con cuchillos, sino con firmas, decretos y estrategias frías y calculadas. Y aquí llegamos al dilema: ¿sería mejor un líder completamente empático y emocional o alguien con la frialdad para tomar decisiones sin que el remordimiento lo frene? Porque seamos honestos, hay momentos en los que un político tiene que tomar decisiones que inevitablemente van a afectar a miles o millones de personas. Imagina un presidente en plena crisis económica diciendo: «Ay no, es que me da cosita despedir gente». Pero ojo, una cosa es tener rasgos psicopáticos y otra es ser un psicópata clínico. Hay una diferencia entre alguien que usa la manipulación estratégicamente para negociar acuerdos y otro que disfruta del sufrimiento ajeno sin el más mínimo remordimiento. Ahí es donde entra la gran pregunta: ¿dónde está el límite entre un líder eficaz y un verdadero peligro para la sociedad? A continuación, vamos a analizar ejemplos concretos y ver qué tanto de esto es ciencia y qué tanto es pura especulación. Porque una cosa es decir «ese tipo es un psicópata» cuando no nos gusta lo que hace, y otra muy distinta es entender qué tan cierto es desde la psicología. Ahora que entendemos qué es la psicopatía y por qué ciertos rasgos pueden ser útiles en la política, vamos a lo jugoso: ejemplos concretos. Pero antes de que te emociones esperando nombres, recuerda que no vamos a diagnosticar a nadie, eso lo dejamos para los profesionales. Lo que sí podemos hacer es analizar figuras históricas y ver si sus comportamientos encajan con este perfil. Empecemos con alguien que a menudo aparece en estos debates: Winston Churchill. Este hombre lideró Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, tomó decisiones brutales y, según algunos historiadores, mostraba signos de frialdad emocional y una determinación inquebrantable. ¿Era un psicópata? No necesariamente, pero tenía rasgos asociados a la psicopatía: resistencia al estrés, falta de miedo y una visión pragmática de la guerra. Ahora imagina a alguien sin estas características liderando un país en plena guerra. Probablemente no habría sido tan eficaz. Otro caso interesante es el de Margaret Thatcher, apodada la Dama de Hierro. Su forma de gobernar fue implacable: reformas drásticas, decisiones impopulares y una capacidad asombrosa para ignorar la presión social. Sus críticos la describían como insensible, fría y calculadora. Pero, de nuevo, ¿es esto psicopatía o simplemente el temple necesario para ejercer el poder sin ser devorado por él? Ahora, hablemos de figuras que sí han sido más cercanas al perfil clásico de un psicópata. Dictadores como Stalin o Hitler mostraban un desprecio absoluto por la vida humana, una manipulación extrema y una ausencia total de remordimiento. Aquí sí cruzamos la línea de rasgos útiles a peligro absoluto.
No solo tomaban decisiones frías, sino que su sed de poder y falta de empatía llevaron a millones de muertes. Estos casos demuestran lo que pasa cuando la psicopatía extrema se combina con poder absoluto, el desastre. Pero volvamos a la política más cotidiana, la que vemos hoy en día. ¿Cómo podemos detectar si un político tiene rasgos psicopáticos? Bueno, algunas señales pueden ser: carisma extremo y manipulación. Los psicópatas suelen ser encantadores y saben exactamente qué decir para ganar seguidores. ¿Te suena familiar? Ausencia de culpa. Cuando alguien toma decisiones terribles y sigue actuando como si nada, sin mostrar arrepentimiento genuino, es una bandera roja. Mentiras constantes. No hablamos de las mentiras políticas normales, porque, seamos sinceros, todos los políticos mienten un poco, sino de un patrón continuo de engaño sin el más mínimo remordimiento. Falta de empatía real. Pueden fingir preocupación, pero cuando rascamos un poco, vemos que sus acciones no coinciden con sus palabras. Aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Queremos políticos más empáticos y humanos o necesitamos líderes con cierta frialdad para manejar el caos del mundo? No hay una respuesta única. La realidad es que un líder completamente empático podría ser fácilmente manipulado o paralizado por el miedo a hacer daño. Pero un líder con demasiados rasgos psicopáticos podría volverse un peligro para la democracia y la sociedad. Por lo tanto, sí, hay políticos con rasgos psicopáticos. Algunos los usan estratégicamente para negociar y tomar decisiones difíciles, mientras que otros cruzan la línea hacia el abuso de poder y la destrucción. Así que la próxima vez que alguien diga «todos los políticos son unos psicópatas», tal vez puedas responder «no todos, pero definitivamente algunos tienen un puntaje alto en la escala de psicopatía». Y con eso, habrás ganado la discusión en la cena familiar.